Hola, buenos días. Ya estamos aquí con un nuevo directo. Hoy vamos a hablar con Irene sobre porteo, Irene de Porteo Toledo, y sobre vínculo también, ¿no? Sobre la relación entre vínculo y porteo. Vamos a esperar unos momentos a ver si se conecta Irene y podemos invitarla al directo. Y bueno, sí que este directo, bueno, ya lo tenemos por aquí, a ver si podemos invitarla a unirse. Vamos a ver. Hola, Y ya lo tenemos. Hola Irene, ¿qué tal? muy bien. Voy a ajustar esto, que como se parte la pantalla, pues no se ve bien las caras. Claro, es verdad. Si a mí se me ve bien también. Ahora. Bueno, ¿qué tal? Muy bien, con muchas ganas. A ver qué tal si vemos que la gente se anima, porque yo creo que es un tema muy bonito del que vamos a hablar. Y muy profundo además. Sí, la verdad es que sí. O sea, yo creo que cuando pensamos, ¿no? en sobre qué tema hablar, que sí que a mí me había nacido un poco esta idea, porque sí que con todo el tema del vínculo, que es un tema que además, bueno, investigo en el sentido, ¿no? Además de trabajar como psicóloga, también trabajo como docente investigadora y sí que el tema del vínculo es un tema que, vamos, sobre el que dedico bastante tiempo. Y me nació, ¿no? También el tema del porteo porque me parecía pues una herramienta fundamental y una herramienta muy buena como para poder establecer ese vínculo, ¿no? Y sobre la que quizás pues no había demasiado, desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista, ¿no? Más científico, ¿no? Como que quizás no se le daba la suficiente importancia. Eso es, sobre todo es que creo que como la gente muchas veces se mueve por modas, a veces sin querer desechamos cosas que son muy útiles, pues porque pierde el boom del momento. Y cuando se trata de un objeto que te mantiene pegado a otra persona y tan importante como es en este caso tu bebé o tu peque, pues está muy bien que volvamos a rescatarlo porque no se debería haber marchado nunca. El contacto debería haber estado ahí siempre, necesitamos contacto. Lo que pasa es que muchas veces nos hemos criado en un tipo de educación que nos hace pensar que lo ideal es, pues eso, que no le cojas, no hace falta que te abracen, no hace falta que te recuerden que te quieren, no hace falta que... Y sí hace falta demostrar los lazos, no solo decir, no, es que sí le quiero mucho porque es mi hijo, ¿cómo no le voy a querer? Ya, pero si no le tocas, si no le coges, ¿estás tú bien? ¿Está bien tu bebé? Yo en este caso, para la gente que no nos conoce y que nos está descubriendo ahora, pues Cristina nos va a hablar desde un punto de vista súper importante, que es como es el de la psicología, ¿vale? Que está muy, muy relacionado obviamente con cómo somos y con nuestro despertar a la maternidad, porque realmente dice, hay un dicho popular que dice, era mejor madre antes de ser madre que ahora que lo soy. Y es verdad porque te suceden una serie de cosas que muchas veces te ponen a prueba y te ponen tan al límite que juegan con nuestra estabilidad emocional y es súper importante porque, claro, nosotros tenemos que ofrecer la estabilidad, esa estabilidad emocional también a nuestro bebé y a veces es muy difícil trabajar con ello. En este caso yo hablo como asesora de porteo, pero también como mamá que ha sufrido una depresión postparto que nadie le diagnosticó en ese momento y que a posteriori, pues hablando con otras mamás y con el parto nuestro, pues descubrimos que yo no era quejica, es que no estaba bien. Entonces, hay que poner en valor, pero muchísimo, la figura de la psicóloga porque es súper necesaria y es muy, muy buena, no solo cuando crees que tienes un problema, sino como un mantenimiento, como yo le digo. Me parece que es fundamental expresarse y la psicóloga te ayuda a eso, a expresarte mejor y a no guardar cosas que se quedan ahí enquistadas y que te afectan, por ejemplo, tu relación con tu bebé, que es muy importante. Sí, porque el tema del vínculo además es un, bueno, que yo me he lanzado a hablar y sin presentar ni nada, ¿no? Gracias por hacer esa puntualización. Que bueno, para quien no me conozca, yo soy Cristina y bueno, ya sí que había hablado de que nos íbamos a conectar con Irene, de asesora de porteo. Y esto que comentas efectivamente es una de las dificultades que además
pues más podemos encontrar o con más frecuencia o que también está un poco ahí como detrás, ¿no? De algunos problemas como puede ser la depresión postparto y que muchas veces, como dices, no se le da la importancia que tiene, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el vínculo. Esto que comentabas también de las modas me parece muy interesante porque sí que era una de las cuestiones que me parecía importante, ¿no? Que pudieses contarnos, porque llevas bastante tiempo con el, trabajando como asesora de porteo, ¿verdad, Irene? No sé si, no sé si en este intervalo de tiempo has visto que haya ido cambiando un poco la demanda, todo esto que comentas de las modas, porque sí que quizás se ve ahora como un mayor interés por el porteo, o sea, sí que la gente va siendo consciente de lo importante que es el estar en contacto con tu bebé. Sí, porque creo que igual que las redes sociales para algunas cosas es un poco farragoso, para esto ha sido magnífico porque os ha permitido, por ejemplo, a los psicólogos, os ha permitido daros a conocer, no ser el punto ahí de no, es que voy porque estoy muy mal. No, ha permitido que empecemos a hablar de las emociones otra vez, que la gente se empiece a mirar de forma interior, a darse cuenta de que no todo lo que se hacía antes está bien. Ni es una cosa que haya que perpetuar, entonces, le ha servido a la gente para despertar pues en muchas cosas. Por ejemplo, lo de no cojas al bebé. No, es que si le coges le vas a mal acostumbrar. Y entonces habéis entrado vosotros y habéis hecho fuerza y habéis dicho, no, es que el bebé te necesita, para su desarrollo te necesita. ¿Qué sucede? Que como estar todo el día con un bebé en brazos es terrible para el cuerpo porque que te destroza y al final acabas yendo al fisio no para que te haga un mantenimiento, sino para que intente ayudarte a arreglar lo que se ha estropeado. Pues ha vuelto a surgir el porteo. El porteo desapareció porque aparecieron los carros, pero los carros tienen apenas 160 años. ¿En qué pasa? Que portear era como de pobres, porque antes se porteaba con cualquier cosa, con lo que se pillase más a mano, y el carro no, el carro costaba mucho más dinero y era como un producto más exclusivo. Entonces ahí, por desgracia, nos machacó la moda. Ahora eso no es así porque hay portales, pues eso, que son preciosísimos, los tienes de todos los colores, los tienes súper conjuntados precisamente que salen con las modas de temporada, entonces parece que hemos entrado como por dos bandas. Apoyadas un poquito por, pues eso, por el interés en descubrirnos, en volver a valorarnos, que nos han ayudado las psicólogas a ello, y por otro lado el de la moda, porque de repente pues tienes cosas monísimas y ya no es como, oye, es que me pongo un trapo y yo lo de ponerme el trapo no me va, ojo, que son muy cómodos, pero yo comprendo que ni todo el mundo tiene la misma versatilidad ni flexibilidad. Entonces, claro, han ido apareciendo unos productos que es como, wow, qué colores, qué formas, y han ayudado a que otra vez pues lo estuviésemos aquí con nosotras. Sí, además que, bueno, yo sí que veo como más interés, ¿no? Y muchas veces también en consulta, pues es una herramienta que yo suelo, pues, o recomendar, ¿no? Porque, claro, o sea, muchas veces sí que es cierto que el estar todo el día con el bebé en brazos se puede hacer complicado, o lo que comentas, ¿no? Pues a veces puede aparecer dolor de espalda, ¿no? Y muchas veces pregunto si se han planteado, ¿no? Como una opción el tema del porteo. Y hay veces que sí que me comentan, jo, sí, pero es que me duele la espalda, ¿no? Y yo me acuerdo de cuando me encontré con Irene en un taller de porteo, ¿no? Y me ajustó la mochila que yo en ese momento llevaba y le dije, anda, pero si es que ahora mismo ya no me duele nada, ¿no? O sea, la importancia también de que pueda haber esta figura, ¿no? De asesora de porteo para que nos pueda de alguna manera pues recomendar ¿no? En muchos aspectos, ¿no? Pero a mí en concreto me pasó esto y sí que es una de las cuestiones, digo, bueno, quizás, ¿no? A lo mejor ajustándola un poquito la mochila, ¿no? Porque entiendo que, claro, al final es una herramienta que se ajusta a tu cuerpo y vamos, yo cuando me la ajustaste ya era otra cosa, ¿no? Era otro mundo totalmente distinto. Pero qué importante también es saber utilizarla, ¿no? Que ahí hay veces que puede costar un poquito al principio. Que nos sucede un poco que nos cuesta como reconocer que haya tantas figuras, pero al final hay tantas figuras, pues eso, la psicóloga, la fisioterapeuta, la asesora de porteo, ¿vale? Al final hay tantas porque hay muchísima información.
estamos desbordados de información y tanto es así que muchas veces pues no llegamos a la veraz, a la que necesitamos que se adapte a nosotros. Pues eso, como el mal bulo de, no, es que al psicólogo voy cuando estás loco. No, perdona, el psicólogo no es para eso. O no, a la asesora de porteo voy si acaso, si no consigo ponerme portabebé. ¿Y no sería mejor que directamente fueses a la psicóloga para que no lo pasasen mal durante meses o que fueses a la asesora de porteo para que pudieses portear? Porque, claro, tuvimos la suerte de que nos encontramos. Si no nos hubiésemos encontrado, pues habías abandonado el porteo antes de tiempo. Y en tu caso quizás no necesitabas el porteo como una herramienta porque quizás tu peque pues era una bebé tranquila, era una bebé que no requería tanto brazos, pero hay bebés que, bien por el estado en el que está su mamá, mental me refiero, o por el estado del bebé, que ellos también pasan miedo en el parto y sufren a veces, por ejemplo, dejaciones de sanitarios que les influyen los primeros meses y les hace falta que les cojas. Entonces, si no tienes esa información, al final pues todo se chafa y no se disfruta como se debería. Sobre todo no tienes la información para poder decir, no me gusta, no es lo mío, no, es directamente es que no sale, esto no funciona. Y claro, eso se debe también a que cuesta a encontrar esas figuras también. Eso es un problema, el decir, ¿puedo encontrar psicólogos por todas partes? Sí, pero ¿quién se está especializando en tratar a madres que están recién paridas o a pequeños? Es que no es lo mismo, todo es tan extenso que hay que fijarse en, qué está, en el feedback de cada profesional. Y con esto pasa igual. ¿Puedes encontrar portabebés en cualquier tienda? Vaya que sí, hasta en un chino te puedes encontrar un portabebé, pero ¿qué clase de portabebé es ese? ¿Me va a valer realmente para lo que yo quiero? Pues es que eso solo te lo puede dar de respuesta una asesora. Ujú. Y también esto que estabas comentando, ¿no? Que muchas veces, igual que en la psicología, no vamos cuando ya me encuentro muy mal y posiblemente ya necesito un tratamiento, ¿no? O una intervención, sino también un poco a nivel preventivo, ¿no? El tema del acompañamiento o el tema de, ¿no? Que yo es algo que sí que suelo enfatizar bastante, ¿no? El poder sentirnos acompañadas, el poder tener también, ¿no? Pues tu tribu, o poder tener también ese acompañamiento a nivel individual, según elija cada mamá, pero a nivel de porteo pasa lo mismo, ¿no? O sea, desde el punto de vista preventivo, ¿no? Que aquí sí que hablábamos Irene y yo, ¿no? Que bien estaría el poder hacer pues talleres de porteo o poder hacer, ¿no? Talleres en los que pues las mamás pudiesen sentirse más acompañadas, más apoyadas y desde ahí pues que también puedan tener esas herramientas, ¿no? Porque al menos para mí fue tan importante el poder encontrar esa ayuda en ese momento que yo creo que sería algo fundamental, ¿no? El poder enfocarlo desde ahí, no solamente, porque claro, el hecho de estar ya en casa, como decimos, recién parida y con tu mochila, que no sabes cómo colocártela, que no sabes, ¿no? Muchas veces dificulta la búsqueda de recursos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos, de alguna manera, a nivel previo, tener ya localizados esos recursos, tener pues la información también, ¿no? Sobre la mesa y que de alguna manera sea más fácil, ¿no? El acceder a esto. La verdad, Que las tribus y los talleres, me da igual que sean de crianza, de lactancia, a mí me parecen, vamos, un pirámide, o sea, perdón, la base de la pirámide en nuestro camino como madres, porque han cambiado tanto las cosas, tenemos tanta información que el poder hablar con otras personas que te entiendan y que no minusvaloren lo que estás sintiendo, sino que te digan, oye, a lo mejor te hace falta ir al fisio, a lo mejor te hace falta ir a la asesora de porteo, a lo mejor te hace falta ir al psicólogo. Para mí es un mundo, porque le estás adelantando a esa persona que no tiene esa información, le estás adelantando, le estás enseñando qué camino puede tomar para que no esté ahí, pues eso, en soledad, en su casa, pasándolo mal. Entonces, ya que tenemos el online, tenemos que explotarlo para bien. Hay que empujado a que no podamos tener contacto físico y a que no podamos estar reunidas, pues hay que tirar del hilo pues para lograr el mismo fin que teníamos físico, aunque sea así, aunque solo nos podamos poner las caras en la cámara, porque se pueden hacer muchas cosas online, sí se puede aprender un montón. La cosa es que sea tu momento y te apetezca recibir la información.
Ujú. Sí, es una buena herramienta, un buen recurso, ¿no? Que también nos acerca a las personas de otro modo, ¿no? No con esa figura, pues a lo mejor tan distante, al menos en mi caso, de psicología. Y volviendo un poquito al tema del vínculo, que sí que era una cuestión, ¿no? que íbamos en la que íbamos a profundizar hoy. Esto, me interesaba mucho esto que dices de las modas y esto que no lo coges al bebé, que es algo que parece mentira, pero sigue sucediendo. Y el hecho de cómo en los últimos años quizás sí que está habiendo una mirada más hacia pues darle importancia al vínculo, darle importancia al contacto, esto que pues a lo mejor no es un término del todo correcto, ¿no? Pero esto que llaman crianza con apego, no sé si lo has oído. No sé si las mamás o los papás que también se interesan por el porteo muestran este interés, ¿no? Por el tema del vínculo, si tú lo ves desde ahí, ¿no? O cuáles son un poco los motivos por los que eligen portear. Sí, yo creo que está súper relacionado. O sea, hay gente que es porque de repente se encuentra con un bebé que es muy demandante, que pide mucho estar con papá o estar con mamá, o sea, estar con sus progenitores, pues porque es los que le dan seguridad y donde encuentran confort para estar tranquilos. Pero hay otros papás que si dicen, se enamoran. Yo creo que esto es más de tu lado, pero al final une con lo mío que nace su bebé y habían pensado en que, bueno, si lo tenían que coger, pues bueno, pues lo cogerían, lo que necesitas, lo que fuera surgiendo, pero le ven y dicen, wow, es que es mi bebé y quiero tenerle todo el rato conmigo, o sea, ya no es que el bebé me necesite, es que yo quiero tenerle. Y eso es un sentimiento que se despierta y que mucha gente no lo conoce, pero que en realidad pues es psicológico, es lo normal, ¿no, Cristina? A mí me gustaría que nos explicases un poco cómo funciona esto, porque qué hace que tú te quieras estar aquí, porque a veces que no es eso, no es el bebé, eres tú el que dice, oh, por favor, yo quiero pasar aquí horas, quiero estar aquí horas. ¿Qué es lo que hace que uno nada más ver a su bebé, da igual que sea el papá o la mamá, tenga esa sensación y la lleve a cabo y que le empuje, pues eso, a portear o a estar todo el día pegados? Pues este es un tema muy interesante e importante también, ¿no? Desde el punto de vista psicológico, porque, bueno, esto que dices, ¿no? De ese enamoramiento a primera vista, ¿no? Cuando nace el bebé, que es bastante frecuente y sobre todo cuando hay un parto, un buen parto, ¿no? Y un parto, pues, natural y permitimos que nuestro cuerpo funcione, ¿no? De una manera natural. Lo que sucede ahí, ¿no? Es que la oxitocina, que es la hormona del amor, pues llega a unos límites muy altos, o sea, está por las nubes. Entonces, ¿qué pasa? Pues que con esos niveles tan altos de oxitocina estás en el mejor escenario para encontrarte con tu bebé. Entonces se produce ese enamoramiento que hablamos a primera vista, que hace, como dices, ¿no? Que efectivamente pues se produzca esa necesidad de contacto, esa necesidad de cuidar, que esto es algo biológico, esto tiene que ver con la supervivencia de la especie, ¿no? Fíjate que bien está todo diseñado para que dejemos que de manera natural fluya todo, porque esto hace que efectivamente la madre, hablo de la madre principalmente porque, bueno, suele ser la figura principal de apego, hace que la madre pues esté más pendiente del bebé, cuide del bebé, lo proteja, ¿no? Y que esto pues nos asegure la supervivencia de la especie, que me voy a ese punto porque es así, o sea, porque realmente aquí hay una base biológica importante. Por otro lado, sí que me parece interesante que comentemos esto porque hay veces que esto no sucede. Y estoy hablando de un parto natural o un parto pues sin demasiadas intervenciones, pero ¿qué ocurre? ¿No? En el caso, por ejemplo, de una cesárea, en el que esos niveles de oxitocina no están ahí. ¿No? Y esto es algo que a mí me pasó. O sea, yo cuando nació mi peque, ya por diversos motivos bueno, sería otro directo y otras cuestiones, eh, tuvo que ser por cesárea, una cesárea programada, que además no hubo un trabajo de parto previo. Entonces los niveles de oxitocina, pues yo reconozco que no estuvieron. Al contrario, o sea, yo estaba en una operación, estaba pues con una anestesia determinada, entonces ¿qué pasa? En estos momentos, ¿no? Y ya no en mi caso, sino en los casos de muchas mujeres, no quiere decir que todas, ¿vale? O sea, no hay mujeres que efectivamente han nacido sus bebés por cesárea y sí que puede ser que hayan tenido esa conexión. Pero hay muchas mujeres que lo expresan como que no encuentran ese amor a primera vista, ¿no? Como que eso que les dicen, no, es que cuando veas a tu bebé se te va a olvidar todo. Pues no sucede. Y hay veces que hay mucha culpabilidad por esto también quiero nombrarlo. Porque hay muchas mujeres que se pueden sentir mal. Jo, es que no siento lo que debería sentir, es que no siento.
Bueno, es que ha habido una interferencia muy grande, ha habido una intervención que ha impedido que tu cuerpo y tus emociones fluyan de la manera en la que podrían fluir, ¿no? En un proceso biológico. Y aquí yo creo que es fundamental que también podamos atender esto, ¿no? Y ya no porque haya un trastorno, un problema grande, ¿no? Sino por facilitar y por favorecer el tema del vínculo. Porque Claro, por una ahí operación. es más importante, ¿no? El poder después mantener ese piel con piel, ¿no? Y ese contacto, ¿no? Y más que luego hay separación, ¿no? Porque luego muchas veces pues hay separación, ya sea cesárea o no, hay una separación, entonces esas primeras horas de vida del bebé, que bueno, ya sabemos lo importante que es, que pueda estar en contacto con la mamá, piel con piel, pues también puede ser que interfieran en el vínculo. Entonces, ¿qué mejor forma de compensar esto que permanecer después el máximo tiempo posible con tu bebé? Aunque efectivamente puede ser que no aparezca ese deseo, esa necesidad, pero posiblemente sí que haya cositas ahí que podamos reparar, que podamos sanar desde el punto de vista emocional y que poquito a poco con el contacto se van a ir reparando, ¿no? Se van a ir sanando. Entonces, sí que efectivamente ahí vemos que hay una base biológica y un tema pues fundamental relacionado con el tema hormonal y con lo que sucede en el momento del parto, de este enamoramiento, pero hay veces que esto no sucede y que pues también es importante que lo podamos enfatizar y decir, bueno, es que aquí efectivamente ha habido una interferencia, ha habido intervención y puede ser que no hayas tenido esa sensación de amor a primera vista y esto no, o sea, no tiene por qué ser un problema. Vamos a seguir vinculando, vamos a seguir trabajando ese vínculo, instaurando el vínculo. ¿Cómo? Con contacto, estando en contacto con el bebé, estando piel con piel el máximo tiempo posible. Entonces, ahí, pues sí, entendemos lo importante que es el poder portear, ¿no? Porque es una herramienta Hay muy personas, importante. claro, es que como no ha sido un parto, bueno, pues mira, por la circunstancia que sea, ha tenido que ser así. Pero bueno, si no es ahora, va a ser después porque es tu bebé. Ahora, claro, si no estás cerca de él, si no le coges, si no le tienes contigo, pues no puedes crear ese vínculo. No importa que te tengas que enamorar de él, o sea, que llegue ese momento de enamoramiento a los 15 días, como si llega a los 20 cuando llegue, cuando tú estés bien, porque es eso lo que decía antes. Es que la gente no, le han hecho una cesárea y lo dice como si fuese un paseo, no, perdona. Es una señora operación que hay que hacerle una ola a cada mujer que tiene que pasar por una cesárea porque es brutal. O sea, se la tiene que tener un respeto tremendo porque la cesárea es una herramienta genial que ha podido salvar muchas vidas. Entonces, no es un proceso fácil, no es además a lo mejor lo que traías pensado, con lo cual necesitamos por eso confort. Entonces, si resulta que has pasado por la cesárea y tu bebé te pide estar todo el día encima, pero tú estás súper cansada porque has pasado por una operación tan grande, pues necesitas herramientas. Necesitas que te cuiden, que te mimen, que no te invisibilicen y ponerte las cosas fáciles. Entonces, tener un buen portabebé para que mantenga a tu bebé pegado contigo, que es lo que él quiere, porque a mí me sucedió, Cristina, como te comentaba. A mí nadie me dijo que tenía depresión postparto, pero yo no quería estar con la niña. O sea, yo estaba muy cansada, muy dolorida de todo el daño que me habían hecho y yo lo que quería era dormir y salir corriendo, pero obviamente pues no podía. Primero porque me habían escacharrado, pero segundo porque, claro, era mi deber estar ahí y mi cerebro me decía, no, oye, es tu bebé, tienes que cuidarle. Pero mi cuerpo gritaba que no, que no. ¿Por qué? Porque no estaba bien. Y mucha gente cuando sufre la cesárea, pues igual dice, no, es que yo ahora estoy súper fatigada, es que me duele, es que me tira, pero claro, tú me dices, es que yo vengo de estar dentro de ti, es que yo te amo, yo te necesito. Yo paso por un proceso un poco menos duro que el tuyo, entonces yo ahora mismo estoy en otro punto y estoy en el punto en el que te estoy reclamando. Entonces es como un puente. Esto es como un puente entre mamá y bebé, que ayuda a suavizar. Yo no me olvidaré que cuando yo no estaba porteando, yo todo el día iba así. Y de hecho me acabó saliendo en la espalda, que luego yo contraté un fisio para que me ayudase, me acabó saliendo en la espalda chepa de estar todo el día así, porque estaba triste, porque el cuerpo me había cambiado, porque no me sentía yo misma, entonces al final pues la postura cambia. Y sin embargo, cuando yo me ponía el portabebé, pues me ponía recta y me erguía. Entonces yo decía, wow, le decía a mi marido, estoy mejor porteando que sin portear.
Pues, aunque yo en ese momento no sabía, porque no tuve la suerte de dar con una psicóloga que me hiciese caso, que en condiciones, porque no la busqué, ojo, porque a mí desde lo que es la matrona y mi médico de cabecera, me dijeron que no me pasaba nada. Pero yo en ese momento dije, bueno, pues tendrán razón, no me estoy recuperando, no me pasa nada. Entonces, como me dijeron no me pasa nada y yo me lo creí, pues no investigué. Y si no, pues a ver si mucho más fácil. Pero bueno, tuve suerte, y que eso no lo tiene todo el mundo, tuve suerte. Y el portear, el tener tan claro que quería portear, yo creo que me ayudó muchísimo. Porque claro, aunque yo estaba tan cansada, estaba tan mal, yo la veía y la veía aquí dentro y la veía sin llorar, porque eso me costaba un montón, que dejase de llorar y la ponía aquí, y me movía y paseaba y la veía así descansada. Y entonces era como, oh, qué bien, qué poderosa me sentía buena madre en ese momento. Decía, "Ah, por fin lo estoy haciendo bien, si soy capaz de alimentarla, de cuidarla y de tranquilizarla, ahora yo me siento que sí lo hago, que está bien". Y eso de alguna manera te hizo poquito a poco, ¿no? Ir recuperando esa confianza, esa... Porque al final eso, pues sin querer nos hacemos muchas ideas y luego pues si las hemos fijado mucho pues nos llevamos a un chasco porque no todo lo podemos controlar, entonces a veces se hace difícil el asumir que esto ha pasado así y es lo que hay. Sobre todo eso, cuando no tienes a alguien que te ofrezca las herramientas que necesitas. Por eso yo creo que es tan importante la figura de la psicóloga, sobre todo cuando has tenido un parto duro, me da igual cómo sea, es súper importante porque lo necesitas ese alivio. Yo cuando las mamás me dicen que se han animado y que están yendo, por ejemplo, tengo una a la que he cogido mucho cariño, que está contigo de clienta, y la aplaudí. Le dije, muy bien, porque lo has hecho fenomenal. O sea, has dicho, no, yo necesito ayuda y me la voy a buscar. Me da igual lo que estéis pensando los demás, porque yo me quiero cuidar, quiero creer en mí. Entonces, me voy a que me ayuden a cuidarme, que me den herramientas, voy a portear porque quiero estar con mi bebé y quiero establecer el vínculo que necesito. Ya no solo por las necesidades fisiológicas que tenga el bebé, es que yo necesito sentir que le amo y que el bebé me ama a mí, porque es que ha nacido de ti, o sea, es normal buscar eso, es normal querer cogerle, lo que no es normal es que te pasen cosas y te quedes callada, porque eso al final va a explotar por algún lado, y lo que no es normal es que no cojas a tu bebé, ¿cómo no le vas a coger? Entonces, ¿qué pasa? Ujú. Ahí hay algo, porque todo el mundo quiere coger a su bebé, es normal que no quieras coger a los de los demás, pero al tuyo, o sea, ha estado ahí 9 meses u 8 dentro de ti. Claro, fíjate que cuando se pasa por procesos duros, como el que tú comentas, sí que a veces puede ser que aparezca esto, ¿no? El hecho de, es que no puedo, es que no quiero en este momento, ¿no? Y ahí es un proceso difícil, ¿no? Fíjate que en tu caso, que me parece muy interesante esto que comentas, porque quizás el dolor físico, no sé si es un poco lo que sucedía, impedía que pudieses coger a tu bebé y sentirte bien, porque al final el coger a tu bebé era sufrir más. Claro, Entiendo que aquí es un poco ahí donde empezó a generarse. una cesárea que, claro, que está súper reciente y el bebé te pide que le cojan y te dicen, no, no le cojas hasta que no te recuperes. Sí, hombre, es que a lo mejor tardo 6 meses o tardo un año en recuperarme. Es que en 6 meses o un año un bebé da un cambio brutal, pero brutal. Y pasa de pesar 2 kilos, que es asumible, a pesar quizás 10 u 8. ¿Qué vas a coger cuando pese 8, que ya no eres capaz casi de alzarle del suelo? Será mejor hacerlo todo como en un gimnasio, que vas de manera progresiva, que no llegan y te ponen ahí la pesa de 15 kilos y te dicen, nada, venga, a levantarla. Ujú. Bueno, hay todo ese ruido que tenemos en nuestro entorno, ¿no? Que nos van diciendo lo que tenemos y lo que no tenemos que hacer y además en un momento de máxima vulnerabilidad, ¿no? Porque esto que comentabas de esta mamá que ha dicho, pues no, pues yo voy a pedir ayuda, pues muchas veces no aparece porque estamos mucho más sensibles, estamos mucho más vulnerables y cuesta mucho más, ¿no? El sacar esa fuerza. Entonces ahí qué importante también es el poder rodearnos bien, el que nos puedan cuidar a nuestro alrededor. Y esto que decías, ¿no? De que hay veces que puede que no tengamos esas fuerzas, esas ganas de coger al bebé, ¿no? O sea, yo creo que es muy importante que lo podamos acompañar con mucho respeto, entendiendo que a veces estas cosas suceden por lo que decíamos, ¿no? Pues por procesos duros, porque está apareciendo, ¿no? Pues alguna dificultad, pues ya sea porque ha habido una cesárea, un parto complicado o algún otro tipo de intervención o problema.
y poder acompañar esto y entender que a veces estas cosas suceden y poder dar tiempo, ¿no? El decir, bueno, ¿cuándo te encuentras tú más cómoda? ¿Cuándo, no? Poder quizás ahí también que la pareja pueda involucrarse más, pues también con el piel con piel, ¿no? Y poder ir dando esos espacios para que la mamá pueda ir accediendo al bebé, ¿no? Y efectivamente, o sea, el que pueda hacerlo sin dolor y en este caso, ¿no? Pues porteando puede ser un buen recurso para que la mamá se sienta, porque al final, o sea, es como, bueno, venga, voy a cogerle, oye, es que estoy peor, me duele más, ¿no? Entonces ahí vuelve otra vez como a interferir en el vínculo. Entonces, el poder encontrar la manera en la que mamá, ¿no? En la que la mamá se sienta más cómoda, ¿no? Se sienta mejor para efectivamente poder vincular, ¿no? Que luego había otra cosa que me parecía que lo tenía ahí, digo, que no se me escape, cuando decías que hay bebés que demandan mucho y claro, me quedo con esos bebés que no demandan tanto y que no quiere decir que no necesiten estar en contacto. Que eso hay veces que me, bueno, me preocupa, o sea, como que creo que es importante que también lo señalemos y lo enfaticemos. Porque hay bebés que por su temperamento, por su forma de ser, ¿no? Por características ya más innatas o no, pero puede ser que expresen más ese deseo de estar con su mamá o con su papá y demanden más, ¿no? Sean más expresivos. Entonces ahí efectivamente somos conscientes de cuáles son sus necesidades. Y aunque digamos que se quejan mucho, pero lo que ocurre es que sabemos mejor qué es lo que les pasa, por regla general, a no ser que luego ya haya alguna dificultad concreta. Pero hay veces que los bebés, hay bebés que son más tranquilos, que expresan menos. ¿Y qué pasa, no? Pues que a veces puede ser que no seamos conscientes de que esos bebés también necesitan estar en contacto, Eso ¿no? es. Esto de... Hay además en nuestras cosas de, pues, no me encuentro bien, porque me ha pasado esto, porque tal, y como el bebé está, que no llora, que no te está todo el rato exigiendo que él tengas encima, pues es como, además, yo creo que es casi peligroso en el sentido de que te centras demasiado en ti. Te centras mucho en ti y encima en lo malo te quedas ahí como atascada y entonces el bebé se va quedando como ahí apartado. No, es que duerme mucho, entonces no le cojo porque nada, le doy la teta o le doy el bibe y fíjate, y está dormido 5 horas. Pues esos bebés también necesitan que se les coja. Lo que pasa es que no te lo saben expresar bien. Por eso es muy bueno fomentar el vínculo entre mamá y bebé y ayudarles eso a que tengan facilidades pues para que estén juntos. Por eso, como dices tú, Cristina, para el que lo pide mucho y para el que no lo pide, porque ambas personas lo van a necesitar. Lo que pasa es que no todo el mundo pues expresamos igual desde que nacemos. Y entonces a veces se suele dar, y por ejemplo, esos bebés que no lo expresan con tanta vehemencia, pues que luego tienen plagicefalia, de estar mucho tiempo tumbados, pierden flexibilidad y nos toca ir al fisio a ayudarles a que se traccionen, pues porque muchas veces no tienen por qué ser que nosotros estemos mal, sino que no nos damos cuenta porque no nos lo han explicado bien esa súper necesidad que tenemos tanto la mamá como el bebé o el papá y el bebé de estar juntos para todo, para desarrollarnos, para cuidarnos, para amarnos. Entonces, el vínculo es algo que se debería explicar, yo creo, mucho más que lo de la crianza con apego, porque la crianza con apego se queda ahí como muy volátil y engloba como muchas cosas, pero es como, es que es como lo del Y bono. además es un concepto como muy, como que se ha inventado, pero que realmente no, o sea, como leí en algún artículo, ¿no? O sea, realmente la crianza con apego como tal no existe, porque toda la crianza va a ser con apego. Otra cosa es qué tipo de apego se forme, ¿no? Porque ahí luego, ¿no? Cuando hablamos de vínculo y apego, que lo podemos utilizar de forma indistinta, o sea, realmente el vínculo se refiere más a la relación que tenemos pues las madres hacia los bebés y yo diría que a partir de ahí un poco se va formando también ese tipo de apego, ¿no? Por parte del bebé, ¿no? O sea, que es algo que está muy relacionado y que tal y como vayamos a instaurar ese vínculo, o sea, si hay un buen vínculo, pues hay, digamos que una facilidad en que ese apego sea un apego más seguro, en que podamos pues después, ¿no? Tener una relación de apego más saludable. Bueno, hablábamos de crianza con apego, que a lo mejor es un concepto que está así como más extendido, pero efectivamente, o sea, El es vínculo. algo que... Me ha pasado algún caso de, por ejemplo, venían a portear y venían la pareja y decían, no, pero va a portear más el papá, porque es que a mí no me quiere mucho el bebé. ¡Wow! ¿Cómo no te va a querer si viene de ti? Ahí está pasando algo y entonces, bueno, pues yo lo que suelo hacer es derivar a la gente, porque yo soy asesora deportiva y ya está,
pero yo le insisto, yo le digo, no, tú pruébate también el portabebé. Digo, aunque vaya a portear más el papá, vamos a ver qué tal estás. Y hay muchas veces que a la gente se le ilumina la cara y dice, oh, qué bien. Y el bebé no llora. Y claro, y mamá dice, anda, qué tranquilo está. Entonces yo digo, wow, y quizás ahí he ayudado a poner esa semillita para que ese vínculo se recupere porque algo ha pasado entre esa mamá y el bebé que está ahí tambaleante o que está roto, por lo que comentabas antes, porque hay veces que nos separan de forma innecesaria de nuestros bebés y nos hacen polvo. Te dicen, no, sí es un poquito, porque claro, es que tienes que estar en recuperación. No perdona ni un poquito. O sea, el bebé viene a estar dentro de mí todos los días, 24 horas. Hombre, que esté con el papá al lado, fenomenal, porque es su papá y también, aunque estaba de forma externa, pero estaba ahí y le hablaba y le conocía. Pero que se lleven a tu bebé y no le veas tú ni le vea el papá, o sea, eso estropea el vínculo y lo necesitamos. Ese vínculo es súper necesario. Es como cuando, pues eso, te has criado con dos personas y a una la hablas súper bien o normal y a la otra siempre de base la hablas mal y te dicen, pero bueno, si no te ha hecho nada, ¿por qué ya le estás hablando tan áspero? Pues porque no lo estás viendo, pero el vínculo no está bien establecido. Ese vínculo tiene un problema y eso sí que hay que solucionarlo y eso sí que es muy importante. Y normalmente cuando se trata con peques, parte de nosotros, porque somos los que tenemos más vivencias, más experiencias y son los que nos pesa más todo, como para ir caminando, ir así. Que no quiere decir, claro, que no quiere decir que nosotros seamos culpables, lo digo porque ahí aparece como mucha, ¿no? O sea, es algo que está como muy presente, ¿no? Porque a las madres se nos exige muchas veces tanto y sino que a lo mejor, pues efectivamente tengo alguna necesidad que no está siendo cubierta y que también tengo derecho a mirarme, ¿no? Eso es. Derecho a mirarme, derecho a darme pues ese permiso, ¿no? Y poder escucharme más y que se cuide más a las mamás. Yo creo que en general esto es una necesidad básica, que se cuide más a las madres, porque no se cuida, ¿no? O sea, esto que dices de invisibilizar, que minimizar, ¿no? Lo que les pasa a las mamás y al final, o sea, lo que está ocurriendo es que según el bebé según la madre esté, así va a estar el bebé y viceversa. O sea que al final estamos hablando de una diada, o sea, y es algo compartido. Y esto que decías de la separación, que hablamos mucho de la separación en el posparto y en el posparto inmediato, ¿no? Y en el momento del parto, pero, o sea, que a mí me gusta también hablar un poco ahí como de datos y de la evidencia, porque por esto que decías, porque no sea una moda, porque efectivamente no queremos que esto se vea como una moda o como algo de, ay, mira, pues no, o sea, que sea algo que efectivamente tiene una base. Trato porque ahora es la moda, ¿no? Mira, esto no es moda, es una necesidad biológica y es lo natural. Lo que es una moda mala y fea es meterte en medio de la relación de una mamá con su bebé o de un papá con su bebé. Eso sí que es feo. Y romper ese vínculo por capricho, porque si hay algo de verdad, una evidencia sanitaria que te lo exige, pues ya está, pues es así. Pero es que sí se está haciendo por capricho, sí se está estropeando esa primera cita tan importante y esas primeras horas tan súper importantes entre la mamá y el bebé. Y ninguneando. Porque claro, es que no se tiene en cuenta, ya no solamente desde el punto de vista biológico, sino desde el punto de vista emocional, qué es lo que supone. Porque además esto, como al final esto es algo que no se ve o no se ve o no se ve hasta pasado mucho tiempo, pues no se relaciona, ¿no? Sin embargo, sí que cada vez hay más investigaciones que hablan, ¿no? De la importancia del contacto, de la importancia del vínculo, de la importancia, ¿no? De cómo sea ese nacimiento y esas primeras experiencias, ¿no? Incluso prenatales pero o sea, lo que comentaba era como también hay investigaciones que hablan de la necesidad de estar en contacto durante los meses posteriores al nacimiento del bebé, ¿no? Este concepto de exterogestación que efectivamente ha sido investigado y que refleja pues que los bebés necesitan seguir en contacto con la madre, ¿no? Que después de 9 meses dentro del cuerpo de la madre necesitan de manera progresiva poder ir adaptándose al medio exterior, ¿no? Y qué mejor manera que hacerlo pues en contacto con la mamá, con el papá también, ¿no? Que también seguramente vaya a ser otra figura de apego, pero principalmente con la mamá para ir desde ahí descubriendo el mundo, ir abriéndose y poder desarrollar esa seguridad hacia, ¿no? Hacia el entorno. Entonces, ahí hablamos de 9 meses de esterogestación, ¿no? O sea, fijaos, y nos echamos las manos a la cabeza cuando decimos, bueno, si es que solo tenemos 4 meses de permiso de maternidad, así de manera general, pues
es que es una realidad. O sea, ¿qué está pasando? Que no se está teniendo en cuenta, ¿no? Las necesidades emocionales y las necesidades psicológicas de los peques tampoco, ¿no? Porque desde ahí también hay una necesidad de estar en contacto con la madre, de estar en contacto con los papás y lo que ocurre por regla general es que se separa. Es verdad. Y, vamos, yo eso lo veo todo desde el punto de vista como madre y como asesora. Ese vínculo, si está fuerte, ese vínculo si está bien, es el que luego te va a ayudar a tener las relaciones con los demás y a tener además unas relaciones sanas y pues eso, ni ir buscando pelea, ni acercarte a personas que sean tóxicas, ni ir dando tumbos. Es que 9 meses en realidad parecen muchos, pero en realidad no son nada. Comparado con una vida, con- cuando hablamos, por ejemplo, de portear, no, puedes portear desde el nacimiento hasta que ya no seas capaz físicamente de más. Tanto de verdad, sí, hombre, no le vas a portear hasta los 15. O sea, que es realmente un año en tu vida si tienes 30 o si tienes 40. Pues es que es Ujú. apenas nada, pero es el año más fuerte, más importante y en el que se viven muchísimas cosas todas muy, muy juntas y a veces necesitas ayuda para desgranarlas y conocerlas y como dices tú, Cristina, no de decir, de, hoy es que he hecho mal esto, es que no sé qué, no de culparte, no, como de verificarlas, de, a ver, en este momento sentí esto por tal y es todo muy válido y muy normal. Es que, claro, me lo provocó esto otro y analizarlo. Que no analizamos tanto, pero sin embargo nos quedamos ahí como con lo malo y con es que pensé que si le tenía tantas horas encima no podía ir a hacer nada, no sé qué. No, no, tranquilos, tranquilos, que nos han enseñado a correr demasiado y a no mirarnos, necesitamos mirarnos, necesitamos saber cómo estamos para luego externalizar lo que sentimos y qué es lo que queremos además demostrar y cómo queremos que estén las cosas. Porque si tú necesitas que estar con tu bebé y necesitas tenerle pegado y lo estás sintiendo, pero te da miedo decirlo, te da miedo hacerlo, porque todo el mundo a tu alrededor está siempre, uy, no le cojas, uy, no le cojas, pues tú estás teniendo ahí una lucha interna que te está haciendo polvo, porque tú lo que de verdad desearías es cogerle, pero no estás fuerte como para darte cuenta que tu voz es la que vale, no la de los demás. Qué importante escucharnos, ¿no? El parar, escucharnos y qué difícil también cuando a nuestro alrededor nos están diciendo continuamente lo que tenemos que hacer, lo que está bien, lo que está mal, ¿no? Y a veces pues no encontramos esa pregunta, ¿no? Que es tan básica de tú qué quieres hacer, ¿no? Porque evidentemente esto también no es una opción, estamos hablando del porteo como una opción que yo creo que sobre todo porque es una herramienta que desde el punto de vista psicológico, al menos no, por donde yo lo estoy enfocando, es muy válida y que quizás no se plantea en muchas ocasiones, ¿no? También por el entorno o porque no se conoce o no se... ¿no? Hay como una serie de aspectos, ¿no? Más externos. Entonces, el poder escucharnos y decir qué es lo que realmente yo quiero. ¿No? Y poder adaptarnos también al entorno, porque esto que decíamos de es un año solamente y a veces pues habrá mamás que digan, sí, pero es que yo me tengo que incorporar a trabajar y efectivamente no tengan otra forma y a veces pues no queda otra que adaptarnos a eso, ¿no? Porque entiendo que es complicado el decir, pues dejo el trabajo, ¿no? O sea, que hay mamás que muchas expresan ese deseo, ¿no? El decir, es que dejaría de trabajar pero entiendo que en muchos casos no es posible, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí, no? ¿Cómo podemos adaptarnos? Porque ahí yo sí que, pues, hablo muchas veces de, bueno, pues vamos a intentar adaptarnos a las circunstancias, ver de qué manera podéis estar mejor los dos y quizás, pues, también poder compensar. Ayer hablábamos, por ejemplo, comentaba, ¿no? En un post el tema del colecho, que también es una herramienta donde podemos compensar eso, pues es que el porteo también, ¿no? Porque es que llego a casa y entonces me tengo que poner a hacer esto y lo otro. Bueno, pues es que a lo mejor el poder utilizar ¿no? Este recurso hace que efectivamente puedas estar con tu bebé y además puedas llegar no digo a todo, porque a todo vamos a intentar darnos cuenta de que no podemos llegar y poder bajar un poquito el nivel de exigencia, pero a lo mejor sí que podemos cumplir, ¿no? Con algunas de estas expectativas que están ahí como continuamente pesando, ¿no? Y que nos generan tanto malestar. Eso es. A mí eso me encanta, lo de, creo que mucha gente no se lo plantea. Mira, te tienes que ir a trabajar, pues porque económicamente es lo que hay, lo necesitas. Bueno, pues cuando llegues a casa, te metes a tu bebé en tu portabebé y disfrutas de eso, de las tareas que te vas a hacer con tu bebé.
Y hombre, a ver, has tenido que estar 4 horas fuera, 8, 10, bueno, pero llegas y estáis juntos otra vez. Es pues como cuando te echas novio y no le puedes ver en un montón de horas y sabes que solo le vas a ver una vez al día. Y la hora esa que le ves, pues estás todo el rato al lado de la mano. Pues esto, entre comillas, igual, porque claro, también es muy romántico, aunque parece que no, y la gente dice, no romanticemos la maternidad. Hombre, es que tampoco hay que ponerse ahí extremistas, pero el decir, hoy vuelvo de trabajar y me apetece, voy a coger mi portabebé y me voy a arropar con él con mi bebé y voy a hacer mis cositas y ¿por qué no? Eso sí suena romántico, sí suena muy, muy bonito. Y que lo ideal, que hablamos de llegar a casa y tener que todavía que hacer tareas, lo ideal, y bueno, lo ideal sería que pudiésemos ampliar los permisos de maternidad. Eso para empezar, eso sería lo ideal, ¿no? Pero por lo menos que si tenemos que salir a trabajar, que cuando lleguemos, efectivamente, no haya más tareas que hacer, ¿no? O sea, que entiendo que... Que digas, bueno, tengo que doblar ropa, madre mía. Bueno, pero voy a doblar ropa con mi peque aquí y voy a ver cómo se duerme aquí dentro. Yo lo digo, buscar el punto alegre, porque hay cosas que las tienes que hacer sí o sí y de las que no te puedes escapar. Entonces, pues, joder, vamos a buscarle lo bonito, vamos a buscarle lo alegre. Ujú. Sí, sí, porque no queda otra. O sea, que esto yo que estoy diciendo, muchas veces o sea, lo repito y me gusta visibilizarlo porque hay mamás que efectivamente no llegan a más y quieren llegar a todo, ¿no? Y el hecho de que a veces necesitamos buscar ayuda, ¿no? También en este sentido. O bien porque, pues si la mamá está trabajando, pues la pareja, en el caso de que haya pareja, pueda ocuparse de las tareas del hogar. Si están los dos trabajando, pues a lo mejor incluso necesitan o está bien que puedan buscar a alguien que ayude, ¿no? Con estas tareas, pero que como dices, al final hay cosas que hacer, ¿no? O sea, yo creo que al final hay tareas que no queda otra que las hagamos nosotras o que queramos incluso hacerlas nosotras y qué mejor forma, ¿no? Que poder hacerlo, pues, en contacto, ¿no? Con nuestros bebés y sin ese peso de decir, pues que tengo que hacer esto, pero quiero estar también con mi bebé, ¿cómo lo hago, no? Bueno, pues es que así se pueden de alguna manera hacer ambas cosas, ¿no? Eso es. Además que la mochila, cuando yo, bueno, yo te cuento mi experiencia, ¿no? Porque yo sí que decía, ay, pues yo voy a portear, pero yo tenía pensado el tema del porteo para salir a la calle, Sí, que no sé mucho. si es un poco lo que le pasa a la gente. Y no tenía idea de decir portear en casa, que para mí fue como el gran descubrimiento, porque claro, al final estás en casa y bueno, pues aunque tengas ese espacio para estar con tu bebé, para tumbarte, para estar juntos, pues hay momentos en los que también pues te levantas y haces alguna cosita, aunque intentes bajar el ritmo, ¿no? Yo siempre insisto en esto. Y, y claro, apareció, ¿no? No sé cómo fue, eso, no sé quién me comentó, otra mamá, el hecho de, ay, pues yo lo que hago es ponerme la mochila en casa y es que lo hago todo con el bebé en la mochila de porteo. Y yo, ay, pues voy a probar. Entonces, efectivamente, probé y dije, oye, pero si esto es maravilloso, porque además estaba porque yo sí que utilizaba, además de portear, utilizaba la cunita de esto, utilizaba, y a veces tardaba mucho en dormirse en la cunita y le costaba y tal, o en brazos y le costaba porque estaba intentando continuamente. Bueno, pues de alguna forma el colocarse en la mochila de porteo y yo estar haciendo otras cosas, entiendo que era lo que más se parecía a cuando estaba dentro del útero materno, que era que ella estaba ahí y yo estaba con mi vida haciendo mis cosas. Y eso de alguna manera le calmaba y se dormía. Y cuanto más me movía yo y más estaba a otras cosas, más se dormía, ¿no? Es como que le generaba a ella tranquilidad. Y para mí fue maravilloso decir, anda, pero si puedo hacer otras cosas y mientras tanto estar con ella y no se despierta y al contrario está como súper tranquilita mientras yo sigo haciendo, ¿no? Otras cosas de mi vida. Y para mí ese fue un gran descubrimiento que también suelo compartir, ¿no? Porque creo que es un recurso muy, muy bueno. Sí, además es que la gente como que no le da crédito cuando le dices, vas a portear más en casa que en la calle. Y te dicen, ay, no, si yo lo quiero pues para dar paseos, para no tener que sacar el carro del coche y meterle. Digo, sí, sí, digo, sí, para eso también te vale. Digo, oye, y el carro es una herramienta muy válida también. Digo, según en qué circunstancias. Digo, pero en casa yo le suelo decir a la gente, en casa los bebés se aburren.
Tú no porque en el momento en el que estás echada con ella es para estar echada con tu bebé, pero cuando tienes, no te queda más remedio, por ejemplo, que cocinar. Hay otro peque en la familia y tienes que también atenderle. Pues el bebé se aburre de como, ¿y cuándo es mi momento? Y yo porque siempre estoy aquí? ¿Por tú por qué te mueves tanto? Entonces al final, es simplemente muchas veces por logística, porque dices, tengo que moverme del salón a la cocina, guau, tengo que trasladar la hamaca. ¿Tengo que trasladar la cuna? Pues muchas veces es eso, nada más que decir, bueno, venga, es que ya aquí ya está aquí metida, ya puedo ir para un lado para otro. Porque bebés que a lo mejor sales de la habitación además y se les hace un mundo, porque claro, pasar por sí mismos, pues dicen, ostras, que me he quedado solo, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Y empiezan a llorar. Entonces a la gente se lo suelo decir. Digo, te advierto, digo que vas a portear mucho más en casa que en la calle. Y se quedan así y te dicen, no, no puede ser. Y luego dicen, oh, jo, Irene, qué bien, que tenía eso, que tenía que hacer los deberes con el grande y me lo he metido en el portabebé, que porque si no estaba dando con un brazo a la hamaca y con el otro intentando explicárselo. Pues me he metido en el portabebé y me he sentado y hemos hecho la tarea tan contenta. Y eso yo me hincho porque digo, ¿ves? ¿Ves? Pues qué guay, ¿ves? La herramienta. Sí, sí, o sea, yo creo que es algo que por regla general no tenemos o sea, no tenemos en mente, o sea, el hecho de portear en casa, ¿no? Porque pues quizás no lo vemos, porque al final de puertas para adentro no ves a otras mamás como llevan su día a día. Entonces yo creo que sí que es algo que al menos a mí me ayudó. Además es que yo tengo la sensación, esto que decía, de que cuando intentaba dormirla, que era como ella, no sé si se sentía presionada, porque era como, venga, hija, duérmete, ¿no? La insistencia de que se durmiese y que al final ahí hay algo también a nivel emocional que se percibe, ¿no? De Tienes que hay ese... que ir a hacer lo que sea y yo, pues que me lleve, ¿no? Si me duermo, Claro, no me entero. Pero sí, 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 y yo notaba eso, que al contrario, ¿no? Incluso ahora le pasa también, ¿no? Que cuando ella está pues más tranquila y no hay ese, venga, vamos a dormirnos, ¿no? Que parece que ahí cuesta más que se duerma, sino al contrario, ¿no? Ella se tumba solita y con tranquilidad, ¿no? Y parece que se queda más tranquila durmiendo sola, ¿no? Y le pasaba lo mismo con la mochila cuando era más bebé, de... Lo que pasa es que en este caso necesitaba el contacto, efectivamente, porque estábamos hablando de esos primeros meses cómo se quedaba dormida enseguida sin esa necesidad de, pues a lo mejor cantarle nanas o esa necesidad de estar diciendo o meciéndola, ¿no? Ya simplemente con el movimiento que yo tenía, que si me iba a tender la ropa, recogerla, que si tal, que si... Y de repente decía, pero si se ha quedado frita. Y me acuerdo porque me parecía muy curioso y digo, anda, pero si esto es maravilloso, qué bien. y la siesta, es decir, jo, si la dejo en la cuna, la dura media hora, más o menos. Y de repente tenerla aquí dentro esa mañana y decir, bueno, pero si lleva ya una hora y media dormida, ¿cómo puede ser? ¿Qué ha pasado? Pues tranquilidad, que como tú estás tranquila y sabes que está con la persona con la que ha establecido ese vínculo tan necesario y tan bonito, pues ella dice, bueno, pues si no me falta de nada, si estoy donde tengo que estar, estoy en mi lugar. Y claro, entonces descansas mejor, pues como cuando duermes en tu cama o te vas a casa de una amiga y duermes. A la amiga la quieres mucho y te gusta mucho estar con ella, pero claro, no es tu lugar habitual, entonces te cuesta un poquito más. Bueno, y yo creo que un poco, ¿no? Para cerrar, ir cerrando, ¿no? Que digo, yo creo que va a llegar ya casi la hora. No sé si ahora ya se cortan los directos a la hora o puedes estar más tiempo, sí. No sé, porque últimamente los directos que hacía yo eran más cortitos, pero digo, jo, es que nos hemos ido casi a la hora. Estaba mirando. Al final es que te pones a hablar y es un tema tan interesante y a mí el tema del vínculo, ¿no? Sí que me parece fundamental, sobre todo porque aunque sabemos mucho y hay como mucha información, creo que hay que dar como mucha evidencia científica a esto, para que la gente entienda que no es algo que, pues, de alguna manera, ¿no? Como decíamos antes, es una moda o no, es que es algo que efectivamente está basado en una evidencia y que también, ¿no? Va a estar relacionado con el tipo de apego que haya después y todo esto, ¿no? Entonces, el entender que hablábamos del porteo como una herramienta muy buena para favorecer el vínculo y el entender la importancia del vínculo, ¿no? En este periodo de posparto, sobre todo, y bueno, yo hablo de posparto y hablo del año posterior al parto, ¿no? Que muchas veces ahí como que nos quedamos en la cuarentena y no, o sea, desde el punto de vista emocional estamos hablando de mucho más. Entonces, el poder favorecer ese vínculo a través del contacto, ¿no? Y qué mejor forma que hacerlo con herramientas que nos facilitan la vida.
Eso es. Entonces, bueno, ha sido un placer hablar contigo, Irene. No sé si quieres comentar algo, si alguien, bueno, si queréis preguntar algo, podéis también luego escribirnos y si te ha quedado alguna duda, pues la resolvemos. Y nada, y estamos pendientes también, lo que pasa es que todavía no nos ha dado tiempo a concretar, ¿no? De poder pues ofrecer, ¿no? Alguna herramienta, ¿no? Algún taller de porteo, algún recurso que efectivamente sea válido para las mamás y las familias y que toda esta información la puedan tener de primera mano también con Irene y que nos pueda explicar mucho más y contar mucho más y ayudar, ¿no? Con todo esto. Eso es. Bueno, nos despedimos porque nos va a echar si no el señor Instagram, que ha sido me ha encantado estar charlando y sobre todo que eso, que resaltásemos el vínculo, que es el gran desconocido, se menciona ahí como de muy pasada y es la base para todo, para que te mueva a querer hacer cualquier cosa. Y sobre todo cuando se trata de cosas que hace mucho tiempo que no se usan, como es en nuestro caso pues el porteo, que queda como un poco ahí relegado. Y eso, muchísimas gracias por hacerme un huequito este sábado y vamos hablando. Un gran placer. Gracias, Irene, y gracias a todos y todas. Y nada, estamos en contacto para lo que necesitéis. Un beso. Buen fin de. Hasta luego. Chao.